Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Nadia Puma y estaré a cargo del mismo. En este vamos a conocer distintos aspectos a trabajar con los niños con TDAH. Seguramente te habrá sucedido que conoces a algún niño en tu consulta, en el grupo con el que trabajas o de pronto en tu entorno familiar. A veces no sabemos por dónde empezar, dado que el niño presenta una serie de conductas que pueden llamar mucho nuestra atención y demandas también tanto de los padres como de los profesores respecto a qué hacer, cómo ayudar. Bien, en este webinar conoceremos distintos aspectos clave que nos ayudará a orientar mucho mejor nuestra intervención psicológica. Vamos esperando unos momentos mientras algunos más se van conectando a este webinar que esperamos sea de tu total satisfacción. Como hemos comentado, vamos a trabajar las estrategias de intervención en niños con TDAH. Consideremos entonces primero algo fundamental. Los conceptos básicos de TDAH que nos van a ayudar a conceptualizar mucho mejor el caso. Entendemos que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Ello implica que el niño nace con esta condición. No es que la adquiera en el camino. Sin embargo, hay factores del entorno, tanto escolar como familiar, que pueden agravar el comportamiento del niño con TDAH, así como que pueden favorecer su mejora. Este TDAH implica un déficit en la inhibición principalmente de tres componentes. Dificultad para inhibir la distraibilidad. Todos estamos siempre rodeados de distintos estímulos sonoros, visuales y estímulos interoceptivos. En el caso de las personas con TDAH no pueden inhibir o tienen mucha dificultad para hacer a un lado estos estímulos distractores y poder concentrarse en un foco puntual. Dificultad para inhibir la actividad, es decir, tienden a involucrarse en muchas acciones y asimismo dificultad para detener el movimiento. En algunos casos suelen tener mucha hiperactividad. La prevalencia es el 8% en la población infantil según la Organización Mundial de la Salud, lo cual significa que vamos a encontrar en un salón de clase más o menos 2 o 3 niños por aula. Ya, digamos que 1 por aula ya es algo significativo. Y la mayor prevalencia se da en los varones a comparación de las mujeres. 5 varones, en tanto una mujer podría tener TDAH. Es importante también considerar 3 subtipos. Hay algunos niños con TDAH que predominantemente su dificultad va a ser la desatención. Son estos niños que pueden estar sentados en el aula o frente al computador haciendo otras actividades o aparentemente están mirando la cámara o mirando a la profesora, pero su mente está pensando en otras cosas. Quizás el docente está explicando algún tema en particular que le llama la atención, sin embargo, sobre ese tema en particular puede irse por las ramas. Hay otro grupo que es el predominante hiperactivo impulsivo. Implica el tener mucha necesidad de movimiento o el no poder controlar con facilidad sus emociones, sobre todo la frustración, la rabia y a veces también la ansiedad. Entonces llegan a tener conductas impulsivas que implican no pensar muy bien en las consecuencias. Y finalmente tenemos el patrón combinado, que implicaría pues ambas características, tanto el problema en la desatención, en la hiperactividad y en el control de los impulsos. De hecho, que vendría a ser pues el subtipo más complejo. Igualmente vamos a encontrar 3 niveles de gravedad. Un TDAH leve que posiblemente no requiera mucho periodo de intervención o de terapia y que pueda con una buena orientación o apoyo de su contexto pueda mejorar muchísimo. Vamos a encontrar uno moderado que puede implicar muchos más indicadores o conductas presentes de distraibilidad, de hiperactividad o de impulsividad y obviamente el grave que va a requerir un apoyo más constante, un compromiso mucho mayor, tanto por parte de la familia y de la escuela. Y bueno, y es importante darles una atención oportuna porque a estos niños, si no se les detecta tempranamente y no se les brinda el apoyo requerido, pueden generar comorbilidad que implica desarrollar otros trastornos como trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, problemas de aprendizaje y así.
Entonces, luego de haber revisado estos conceptos, vamos a abordar las estrategias para trabajar tanto con la familia, con la escuela y en la terapia, que es lo que hoy nos reúne para poder tener ideas mucho más claras por dónde empezar. Iniciamos con el abordaje desde la familia, pues consideramos que el niño pasa muchas horas en casa, más aún en la temporada de pandemia, pues las clases las hace desde el hogar, y ello pues implica que la familia esté más pendiente, más atenta y más involucrada con las necesidades de este menor. ¿Cuáles son las orientaciones que debemos dar como profesionales a la familia? Uno, lo primero, es psicoeducar sobre el TDAH, explicarle cuál es la naturaleza de la dificultad, ayudarles a reducir la culpa, porque pueda suceder que los padres consideren que el problema de conducta es debido al engreimiento o a las correcciones agresivas que quizás los papás también por desconocimiento puedan estar realizando con el menor, y así explicándoles que esto es una condición del neurodesarrollo, que va a estar presente en toda la vida, pero va a mejorar en la medida que la familia le brinda apoyo, que sus posibilidades de desarrollo, de aprendizaje, de introducción al mundo productivo son óptimas, más aún si tiene el apoyo adecuado. Todo esto le va a dar una tranquilidad a la familia y sobre todo una comprensión de cuál es el problema de su hijo. Luego, ayudarlos a identificar que ellos como padres deben ser un modelo adecuado de autocontrol. Dado que el menor tiene dificultades para controlar sus impulsos, su movimiento o su concentración, pues los padres debemos enfocarnos en mejorar nosotros también el manejo de nuestra impulsividad, la frustración que podemos sentir cuando nuestro hijo no sigue las indicaciones como le hemos indicado. Entonces, ello implicará también revisar en qué medida los padres puedan tener TDAH. Es muy frecuente que se presente este componente genético. Bien, otro aspecto en el abordaje con la familia viene a ser la formación de los hábitos. Los hábitos decimos que son la columna vertebral en la formación de la personalidad y es el rol principal de la familia el proveer al niño de hábitos adecuados que lo van a ayudar pues a desenvolverse más satisfactoriamente. Esto implica generar rutinas, organizadores visuales que ayuden en el control de la conducta, eso lo vamos a ir viendo más adelante con algunos ejemplos, y también entender que no basta con que yo le haga un horario, sino que debo supervisar que se cumplan estas actividades, porque de lo contrario no se va a formar el hábito si no somos constantes en ello. Otro aspecto con la familia es el entrenamiento en técnicas operantes, que implique que los padres identifiquen en qué momentos deben reforzar la conducta deseada, en general todas las veces que se presenten, dado que es probable que se presenten más conductas disruptivas y los padres estemos poniendo mucha atención a que no obedece, a que se olvida sus actividades, a que pelea con los hermanos, a que no pone atención en clases, y estamos constantemente llamando la atención o castigando de forma verbal o de otras formas. Entonces, indicarle a los padres que el reforzar, sobre todo verbal, socialmente, afectivamente, el comportamiento esperado va a ayudar a que este se incremente. Y además va a disminuir las tensiones que se generan en la crianza cuando los padres nos excedemos en los castigos. Un contrato conductual para los mayorcitos o para los que ya leen y escriben también es oportuno, porque es una manera donde se pone de acuerdo la familia con el niño por escrito respecto a la conducta esperada para esta semana, por ejemplo, y cuáles son los reforzadores que podría ganar si cumple con esas conductas esperadas. Es un acuerdo que se llega sobre una conducta específica en particular y consecuencias positivas o negativas en particular para esa conducta, de tal forma que queda mucho más claro qué es lo que se espera del niño, en qué conducta nos vamos a enfocar en esta semana, a cuál le vamos a poner más atención, y así es mejor ayudar o fortalecer o favorecer una conducta a la vez que querer pues, que el niño cambie en todo. Pasos pequeños nos llevan más lejos que metas altas donde de pronto no vamos a llegar tan fácilmente. Igualmente, implicar o introducir pausas diarias durante el día. No esperar a que el niño esté concentrado pues, los 45 minutos que puede durar una clase, sino ayudarlo a que él
luego de cierto tiempo, incluso puede ser 12 o 15 minutos, porque los tiempos de concentración en estos niños suelen ser cortos, el niño pueda tomarse 1 o 2 minutos de una pausa, que no significa que se ponga a jugar en 2 minutos, porque luego va a ser complicado retomar sus actividades, sino que el niño pueda respirar, hacer algo de meditación y retomar, continuar con sus actividades. Y finalmente, pero muy importante, que los padres sean constantes con las actividades, estrategias que se le va brindando, asesorando, y nosotros también supervisando su cumplimiento, así como confiables en tanto si ofrecen reforzadores al niño por cierto repertorio de conductas, brinden esos reforzadores, ¿sí? Ojo que los reforzadores no deben ser necesariamente tangibles, como dulces o premios de ese tipo, pero sí pueden ser a veces momentos que el niño desea compartir. Hay algunos niños que como reforzador les gustaría jugar con sus padres, y a veces los papás están como que muy cansados, o piden salir a pasear, y luego los papás puedan decir, cuando ya toca dar al reforzador, puedan no sentir muchas ganas de realizar el compromiso. Entonces es importante que los papás cumplan lo que han prometido. Vamos un poco a algunas técnicas puntuales a trabajar, a ayudarle a la familia para que la familia trabaje con el niño dentro de casa. Un organizador visual es importantísimo porque estos niños, o los niños en general, pero más aún los niños con TDAH, tienden a ser muy visuales, a recordar con más facilidad lo que ven que solamente lo que escuchan. Entonces, un organizador implicará tarjetas con imágenes en una secuencia de lo que tiene que realizar. Por ejemplo, si terminó su clase, cambiarse, lavarse las manos, almorzar, cepillar los dientes y hacer sus tareas. Por ejemplo, esta es una secuencia de un momento del día. No es necesario hacer la secuencia de todo el día, porque pues, nos saldrían 20 tarjetas o quizás más. Es mejor agarrar un momento del día en particular, quizás un momento donde estamos teniendo dificultades, para ordenarlo en un organizador no mayor de 6 tarjetas o 6 pasos, y luego ir supervisando con el niño que lo vaya cumpliendo. Es más fácil decirle al niño, a ver, observa qué te toca hacer. Así el niño es más consciente de su conducta, a que el niño esté esperando a que le digan lo que tiene que hacer, que es lo que muchas veces los papás caemos en: ya, lávate, ya, cámbiate, ya, lo otro. En cambio, si el niño puede ver y él mismo darse la instrucción, ahora me toca hacer esto, ahora me toca hacer lo otro, se involucra, se implica mucho más en las tareas. Otra pauta para la familia es enseñar a nuestro hijo a esperar, ¿ya? Pero esperar es relativo para un niño, el tiempo es muy relativo para ellos, para los niños o personas con TDAH con mayor razón, porque su noción de tiempo es muy distinta a la nuestra. Ellos pueden pensar, ok, en 5 minutos miro esto y termino de cambiarme, pero pasaron quizás 20 o 30 minutos y no concluyó con la actividad, porque el tiempo se le pasa más rápido. Así es que indicarle cómo esperar, por ejemplo, con el reloj, un reloj de manecillas en casa, en todas partes en realidad es fundamental que pueda tenerlo de pronto también como pulsera, si ya es un niño que puede distinguir la hora, tenerlo en su escritorio, en el comedor, en fin, en distintos espacios para que el niño pueda tener más control de su tiempo. Otra manera con los más pequeños de enseñarles a esperar es a través del conteo con la mano. Por ejemplo, el niño puede venir donde la mamá, 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 y la mamá está quizás al teléfono, porque suele ser el momento donde los niños tienen más necesidad a veces de sus padres, y entonces no sabe cómo pues, cortarle al niño, ¿sí? Enseñarle previamente a esperar implicaría con la mano hacer un conteo, ¿no? Como que espérame 5 y voy haciendo el conteo con mi mano mientras voy terminando la llamada o haciendo una pausa con la persona para poder atender al menor y su urgencia. Entonces son formas donde de manera tangible le voy enseñando a mi niño cuál es el tiempo de espera que necesito él pueda realizar. Las tareas escolares suelen ser pues también una situación compleja, más aún si el niño no está muy motivado con las mismas. Ahora que estamos viviendo esta temporada
del mundo online y de las clases virtuales, pues las tareas son en la computadora. Eso suele motivar a los niños quizás más que el papel, pero también puede distraerlos con más facilidad hacia otras páginas. Entonces, el control de tiempo, control de actividades es importante. Generar un horario como este, donde se le coloca una carita feliz cada vez que el niño cumple con una tarea, o quizás más de una tarea, porque a veces dejan más de una tarea en el día, se pueden colocar varias caritas felices y el niño va identificando que hizo su tarea o tiene un reforzador. Otra manera de tener control del comportamiento puede ser a través de símbolos que representan a un semáforo, donde verde es muy bien, amarillo es en proceso y rojo es no lo hizo. Entonces, es otra manera en la cual de pronto el niño hizo muy bien la tarea, es decir, la hizo completa, la hizo en el tiempo esperado, sin tanta presión por parte de los padres. Amarillo podría ser pues que cumplió, pero tuvo que la mamá estar muy pendiente del niño para que la cumpla, y rojo pues que no la quiso hacer o la hizo mal. Eso y permite al niño ver que quizás al inicio empieza con rojos, va convirtiéndose en amarillos y poco a poco van apareciendo los verdes. Esto que decimos que se puede utilizar para las tareas escolares, pues también se puede utilizar en otras conductas, como cepillarse los dientes, tender la cama, ordenar el cuarto, que es una conducta más amplia que solo tender la cama. Y así el niño va viendo su evolución. Además, otra forma es precisar adecuadamente la conducta que yo deseo que mi niño cumpla en un horario semanal en el cual yo me encargo de supervisar. Quiere decir que nos ponemos de acuerdo previamente. Acá tenemos, por ejemplo, 3 conductas. Tender su cama antes de salir de su habitación. Debe quedar clara la conducta. ¿Qué conducta y en qué momento se debe hacer o cómo debe quedar? Lavar los servicios del almuerzo no dice lavar solo sus platos. Puede ser que se encargue de lavar todos los servicios. O si son sus servicios, entonces lavar sus servicios que implican, ¿no?, lavar mi plato, mi tenedor, mi vaso, lo que yo usé para almorzar, en fin, que quede preciso. Guardar su ropa antes de dormir, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que en las conductas hay una temporalidad cuando lo tiene que hacer. Porque si yo solo pongo que todos los días debe tender su cama, da igual si lo tiende a las 7, a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche. Y si ya es para las 8 de la noche, algunos dicen, ¿ya para qué la voy a tender? Si igual la voy a destender. Entonces es mejor que ciertas conductas se hagan en cierto tiempo. De tal forma que como padre mi rol va a ser supervisar, ¿no? Yo voy, no sé, a la 1 de la tarde y superviso si se cumplió o no con las conductas. Puede ser a través de estos vistos o puede ser también con la técnica de semáforo, un rojo que no se hizo, amarillo que se hizo más o menos, verde que se hizo óptimamente. Entonces nos da estas opciones donde podemos tener más variantes, podemos tener conductas más precisas y podemos generar esta supervisión que implica también que el menor sea más consciente de su comportamiento. Así eso queremos llegar, que no actúe por impulsividad, sino que tenga un patrón, un límite, un espacio organizado que los papás le van brindando y lo van acompañando. Como familia no basta con que le digamos a nuestro hijo que cumpla con sus responsabilidades. Para los niños con TDAH se le hace más complejo enfocar su conducta en una tarea determinada. Por eso requieren algunos apoyos adicionales como estos que les estamos compartiendo. Otro aspecto importante de comentar con la familia es sobre el uso de la tecnología de forma racional y responsable con los hijos. Más aún en estos tiempos de cuarentena, pues hay muchas horas en casa, pocas horas fuera de la misma, y más tentación de caer en el excesivo uso de la tecnología. Por ello, además, para las clases, algunos papás han invertido en computadoras, laptops, tablets, celulares, etcétera, para que sus hijos tengan facilidad para hacer sus tareas, quienes han podido a buena hora, pero hay que entender que eso implica siempre un riesgo para el niño, el uso de la tecnología, si no está bien supervisado, acompañado, supervisado o con reglas claras. Entonces, es importante que primero demos esos pasos juntos. Sentémonos con nuestro hijo, explicarle, mira, esto funciona así, esto se apaga de tal manera, vas a trabajar esto. Ahora, pareciera que los niños no necesitan tanta ayuda, dado que ellos entran y parece que ya nacieron con el chip en su cabeza de cómo funciona, porque el mundo
mundo digital es muy sencillo para los niños, ya que es muy visual. Sin embargo, es bueno que los padres acompañen, expliquen u observen. A ver, hijo, enséñame qué sabes. Y de pronto ahí te das cuenta que sí, sabe encender, sabe abrir archivos, sabe dónde guardar sus trabajos, ¿no? Y si no lo sabe, tú explicarle cómo tiene que organizar las carpetas, los archivos, nombrar los archivos, para que luego no resulte que no sabe dónde dejó determinado documento. Y en fin, entonces dar los primeros pasos con el niño, igual con colocar controles parentales, ¿ok? Si ya hemos comprado un celular al menor o tiene internet en su habitación a través de la computadora, hay que instalar estos controles parentales para reducir el riesgo a que se conecten a páginas no apropiadas para su edad. Otro aspecto, establecer las normas previamente. Yo en particular les sugiero que si le han facilitado un celular a su menor hijo, no decirle tanto que es su celular, sino que te estoy prestando este equipo para que hagas tus tareas, pero hay un horario para ello. Eso implica que de pronto en las tardes, en tal hora, vas a usarlo, ya no sé, a partir de 5 o 6 de la tarde, a partir de esa hora, me vas a devolver el equipo, yo voy a ser el encargado de guardarlo. Es decir, que el niño no esté con el celular todo el día, porque la tentación es mucho mayor. Y los niños con TDAH, decíamos que no tienen buen control del tiempo. Ellos dirán, ya voy a revisar el WhatsApp, terminan haciendo otras cosas y no pasaron pues esos 10 minutos que ellos pensaban, pasó mucho más tiempo. Entonces, reglas claras desde el inicio. Por ejemplo, que no hay patrones de acceso, es libre. Yo como mamá puedo entrar a tu celular, a tu computadora, a tus equipos en cualquier momento, no le pongas este tipo de seguros, porque pues no debieran ellos necesitar tanta privacidad, dado que son menores de edad. Y es más, decimos, los menores de edad, nuestros hijos no tienen privacidad hasta que tengan 18 años. Entonces yo como padre, es mi rol supervisar, ¿bien? Y poner las normas claras desde el inicio nos va a ahorrar luego la pataleta, la cara larga, los ojos blancos, el enojo de que les hemos dado total libertad y ahora sí les queremos poner las reglas. Igual, si ya les dimos total libertad, bueno, empecemos poniendo las reglas, conversando, explicando por qué es importante. Igual hay que explicarles los riesgos que existen en el Internet, casos sobre todo que ustedes conozcan, noticias que muchas veces se ven en el periódico, porque a veces los chicos lo sienten lejano, ¿no? Dicen, no, eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a otras personas que no saben. Los chicos de ahora creen que saben más que todos. Entonces, a través de casos, más aún si son casos cercanos, o por último te inventas un caso cercano, le puedas ayudar a ver que estos peligros no están lejos, o sea, son reales y te puede suceder. Pero bueno, si seguimos los pasos anteriores, reducimos esos riesgos. Luego, crea espacios y tiempos de desconexión. Quiere decir que si mi hijo está mucho tiempo en el Internet, quizás es porque no le estoy dando otras opciones de entretenimiento. Quizás es más cómodo también para mí que esté en la computadora, en el Internet, etcétera, mientras yo hago mi trabajo, o descanso, o miro la película que deseo. Y entonces, más aún si mi hijo tiene TDAH, pues el riesgo que se enganche en ese tipo de actividades netamente tecnológicas, pues va a empeorar su problema de concentración, ¿ya? Dado que es agotador, ¿no? Los que estamos trabajando muchas horas en la pantalla, pues se siente un cansancio visual, un cansancio mental. Y los niños con TDAH también, solo que en el momento que están en la computadora, con los juegos, con las actividades, no sienten el cansancio. El cansancio viene después, como cuando uno hace ejercicio, y en ese momento estás full pilas, pero al día siguiente no puedes subir las escaleras, ya, algo así es con la tecnología. Pero bien, entonces crea espacios y tiempos de desconexión que implica, sácalo de la casa, ¿ya? Pero sal con él. Ve que agarra el scooter, la bicicleta, que camine, que haga ejercicio. Eso es muy bueno para los niños con TDAH. Actualmente están sufriendo mucho el confinamiento, más aún los hiperactivos, que ya no saben a quién molestar, porque antes de pronto en el colegio, en el recreo, en el ir y venir de casa a la escuela, pues desgastaban su energía. Ahora todo está dentro de casa y ya no tienen los talleres de pronto que tenían natación, deporte, robótica, etcétera. Y aunque los pongamos de forma online, pues sabemos que no es lo mismo para el desgaste de su energía física que lo requiere. Entonces hay que sacarlos.
Luego, ser un buen ejemplo en el uso de tecnología. Nosotros también apagar, desconectarnos de ella, que no nos vean todo el tiempo con el celular en la mano, para que podamos exigirles lo mismo. Y, por ejemplo, en la mesa se dé el espacio, cero celulares, todos conversamos, compartimos, reflexionamos. Bien, ya hemos visto este aspecto relacionado con la familia. Vamos ahora a enfocarnos en el abordaje para el aprendizaje. Entendemos que no están yendo a la escuela en estos momentos, ya sucederá posteriormente, pero están aprendiendo, están desarrollando actividades académicas y eso implica que debemos tener ideas más claras de cómo hacer el seguimiento desde la familia y también para que los docentes tomen en cuenta algunas recomendaciones. Uno, que el espacio físico donde el niño va a trabajar debe estar lejos de distractores. Quiere decir que no sería recomendable que esté en la sala, en el comedor o en la cocina, donde todo el mundo camina, conversa o alguien está viendo su programa, porque se va a distraer mucho más. Sin embargo, tampoco es bueno que esté totalmente aislado en su habitación con la puerta cerrada, porque quizás ni nos enteramos qué está haciendo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que buscar un punto intermedio, quizás en su habitación con la puerta abierta, o si es en la sala, sabiendo pues que no hay tanto tránsito o personas que se movilicen en ese momento, de preferencia con audífonos para que los sonidos del exterior no lo distraigan tanto. Cuando es en la escuela, pues se recomienda que estos niños no se sienten tan cerca a la puerta o tan cerca a la ventana, sino que estén más bien cerca de la profesora, ¿sí? Para reducir sus distractores. Supervisar su trabajo, pues implica caminar, ver qué está haciendo en la escuela presencial, por ejemplo, que la profesora cada cierto tiempo, así como supervisa a los demás compañeros, a este pequeño también le esté viendo, ¿no? Qué está realizando en su cuaderno, si ya avanzó con la actividad, y lo vaya felicitando, reforzando. En la casa, pues igual será, no estaremos sentados a su lado, si es que podemos, sí, estaríamos sentados a su lado, pero cada vez alejándonos un poco, porque tampoco es bueno generar la dependencia. Y los materiales necesarios que estén a su alcance, ¿cierto? Eso implica pues su cartuchera o sus cuadernos o su espacio de apunte, que tenga lo necesario y solamente lo necesario. Si no requiere un carro, si no requiere un celular en ese momento, mejor que no lo tenga a su mano. Y pausas activas igualmente. Eso sí recomendamos a los profesores en general de niños pequeños que haya 15 minutos quizás de trabajo, explicación de algo y luego así sea un minuto donde el niño cierre los ojos o respire o se pare o se estire, que haga una pequeña pausa para que luego pueda continuar. No es perder el tiempo, por el contrario, es hacer pequeñas pausas que me van a permitir que su tiempo de concentración dure más y sea más efectiva mi clase. Al momento de dar las instrucciones sobre las actividades que se van a desarrollar, mantener el contacto visual antes de formular la instrucción. Quiere decir, a ver, mírame, ponme atención, ¿ya? A algunos les puede costar mantener la mirada, no pasa nada, pero la idea es que cuando yo le esté explicando algo, que mirarme me va más o menos a garantizar de que me pone algo de atención, porque me puede mirar y estar pensando en otra cosa, pero si está mirando a otro lado, es más probable que no me ponga la total atención que yo espero. Luego, decíamos, una instrucción por vez. Es mejor pedirle una cosa a pedirle 3 cosas a la vez. En la terapia luego se va trabajando el aumentar la retención de instrucciones, pero en general, o para empezar, tratemos de dar instrucciones claras, precisas, no confusas, y luego pedir que la verbalice para darnos cuenta si la comprendió o no. Ok, Pepito, ya te expliqué, ahora cuéntame qué es lo que tienes que hacer. Si te dice, ya te diste cuenta que no fuiste tan clara, tan precisa, o no lograste el contacto visual o la atención que querías. Le vuelves a explicar o le das algunas pistas para que él pueda verbalizar. Si él lo verbaliza, es más probable que ya lo entendió. Supervisar con frecuencia el seguimiento de la instrucción, quiere decir cada cierto tiempo me acerco para ver lo que está avanzando, si entendió o si no se nos fue por las ramas. Y que cuando termine su actividad no vaya de frente a
mamá, mamá, ¿qué tal lo hice? ¿No? O profesora, ¿está bien? Si no, uno, sea la mamá o la profesora, decirle, a ver, revísalo tú primero y me dices cómo está. Eso le va a dar la oportunidad a que él corrija su error, se dé cuenta por sí mismo, sea su propio profesor, como se diría, y pueda pues mejorarlo, ¿no? Y tener más atención para la próxima. A que nosotros de frente digamos, esto está mal, esto no es así, borra todo, o que le arranquemos la página, que es lo peor que se podría dar incluso. Bien, entonces la autoevaluación es algo importante que el niño desarrolle respecto a su propio desempeño. Objetivo central, que sea más consciente de lo que él hace, de sus comportamientos. Hay algunos ejercicios de atención que se pueden usar en clase con todo el aula, no solo con los niños con TDAH, y que también se pueden jugar en casa para ir mejorando esta concentración. Por ejemplo, algunos niños con TDAH pueden ser muy hábiles, captan rápido y hacen rápido su tarea y después se aburren. Entonces podemos tener algunas hojas adicionales como para que practique, ¿sí? O haga algunas cosas a modo de juego que le permitan canalizar pues, su energía en ello. Eso pues en la presencialidad, ¿no? O podrían ayudar a otros niños que no han terminado todavía el ejercicio, no dándole la respuesta, pero sí explicándoles cómo se hace. Entonces es una manera de usar estos recursos que el niño tiene, sus habilidades al servicio de los demás, lo cual puede ser reforzante para él mismo. Pero bien, decíamos que hay otros ejercicios que puede hacer que también fortalecen la atención, como por ejemplo darle una hoja de periódico o una hoja reciclada, ¿no? Con letras, y pedirle que tache en este párrafo, táchame todas las letras A, por ejemplo, ¿no? Con rojo me vas a tachar todas las A. Y luego verifica que lo has hecho bien, porque si te faltó una, punto para mí, una cosa así. Entonces eso va a hacer que el niño también autoevalúe su propio desempeño. Luego le puedo aumentar las letras, ¿no? Me vas a tachar todas las A y todas las o cualquier otra letra. De preferencia las que son más frecuentes, ¿sí? Como la R, la M, la S. Dar una palmada después de un número o palabra clave, por ejemplo, cada vez que yo diga el 3 vas a dar una palmada. O cada vez que yo diga la palabra la, vas a dar una palmada. Entonces son formas en que el niño va a tener que estar más atento para poder dar la palmada. Igualmente puede ser en un cuento que se le lee cada vez que se diga una palabra que empiece con la letra A, vas a dar una palmada o vas a dar un salto, etc. Entonces eso permite que el niño esté más atento. Como decimos, son actividades que se pueden hacer con todo el aula, en algunos casos en la presencialidad, o también en la parte online, como pequeñas pausas para reforzar la concentración, porque valgan verdades, si bien estamos hablando ahorita de TDAH, la mayoría de niños actualmente, sin llegar a ser TDAH, está teniendo problemas de concentración por pues, todos los cambios que se han dado en la actualidad con la educación. Así es que no está de más para todos los niños en general. Bien, vamos a entrar ahora a la parte terapéutica, que podríamos decir que es lo central. En este caso, es importante considerar cómo debemos organizar la sesión de trabajo o la sesión terapéutica. El enfoque que estamos planteando es el cognitivo-conductual, que tiene mucha evidencia de éxito en el trabajo con niños, más aún en el caso de TDAH. Y esta es una secuencia a través de pictogramas u organizador visual que se puede tener en la misma sesión de clase, o sesión de terapia, perdón, donde con el niño se identifica que primero vamos a hacer actividades en la mesa, con papel, lápiz o en el escritorio. Cuando terminemos estas actividades vamos a poder hacer un juego, el que tú quieras, pero trato de introducir o persuadir a juegos que impliquen seguir indicaciones, impliquen concentrarse, impliquen tolerar la frustración. Entonces, todos los juegos pueden ser educativos de alguna manera. Cuando terminemos el juego, vamos a tomar unos minutos para practicar la relajación y al final voy a conversar con tus padres. Y tú te retiras de la sala, ¿no? O sales de la sesión de Zoom y me toca conversar con tus papás. Entonces son formas que se puede trabajar tanto en la presencialidad como en la online. Valgan verdades, en el caso de TDAH hay que considerar, de acuerdo al nivel de TDAH,
Si es un nivel leve, podría trabajarse tranquilamente en el formato online, pero si es moderado a grave, es mucho mejor hacerlo presencial porque tienes que reforzar mucho la conducta de permanecer, de no moverse tanto, y a través del online es un poco complejo que sigan consignas netamente verbales. A veces requieren un poco de instigación física para poder realizar actividades. Eso entonces considerar. Vamos a ver algunas actividades básicamente cognitivas y emocionales que pueden estar insertas dentro del plan terapéutico. Las actividades cognitivas, una de ellas es esta que tiene que ver con la atención y el seguimiento de indicaciones, es una de las primeras que realizamos en la terapia. Digo una de las primeras porque la primera puede ser este organizador que vimos anteriormente, ¿sí? Donde le explicamos al niño, mira, nos vamos a reunir, vamos a hacer una serie de actividades para que tú puedas mejorar, ¿no? Tales aspectos, o le podemos preguntar qué quisieras mejorar, para qué crees que estás teniendo estas reuniones, viniendo acá o reuniéndonos. Es importante que el niño sepa el objetivo. Si bien de pronto no hemos acordado con los papás que todavía el niño conozca su diagnóstico, pero por lo menos sí que sepa cuál es la finalidad del por qué nos reunimos, ¿ya? Para que no crea que es solo para jugar, y qué chévere mi psicóloga, sino para que vea que hay cosas que queremos ayudarlo a que él mejore, porque le han traído consecuencias desfavorables, de pronto en la escuela, con los compañeros, en la casa, etc. Y en esa medida, lograr su implicación o mayor implicación en la actividad. Bien, entonces una de las técnicas cognitivas con las que empezamos es esta del juego del gato copión. Por lo general trabajamos un folder en el que se van adjuntando fichas, o si es a través del formato online, podemos tener fichas que enviamos para que los padres impriman y él va trabajando en su folder en casa, o compartimos la pantalla Zoom y llenamos ahí, le doy el control remoto del Zoom y él va llenando, completando algunas fichas también, ¿no? O si es un Word, en el Word él puede ir escribiendo sus respuestas, etc. Entonces tenemos que ser muy flexibles para adaptarnos a nuestras técnicas o herramientas en el formato online. Bien, entonces este juego del gato copión a mí me encanta porque a través del juego genero que el niño entienda que seguir indicaciones es divertido, ¿ok? Entonces, en este juego del gato copión, tú eres el gato que copia. Vas a copiar todo lo que yo digo y todo lo que yo hago. Son estas dos consignas, dado que copiar lo que yo hago implica que me tiene que mirar, tiene que ponerme atención. Copiar lo que yo digo implica que nos vamos introduciendo a las autoverbalizaciones y a las autoinstrucciones, que son estrategias fundamentales, así subrayado, fundamentales, para lograr esa conciencia en el niño de su propio comportamiento y detener la impulsividad y mejorar la concentración. Entonces, este juego termina cuando yo cruzo y descruzo mis brazos y ya no me sigas copiando, porque a veces a los niños les encanta seguir copiando. Yo le digo, ya terminamos, ahora puedes callarte, no hay problema, y así siguen copiando. Y bueno, indicarle que debe estar muy atento. Entonces yo hago cualquier actividad simple donde paso a paso voy explicando, por ejemplo, esta vez estoy en la clase de educación física y él me tiene que copiar, luego yo continúo, primero me pongo el uniforme y hago el ademán, hago la pausa para que él me copie, y así, oración tras oración o actividad tras actividad, el niño me observa y luego me copia tanto en movimiento como en palabra. Entonces, como poníamos acá abajo, primero el niño me copia, sigue indicaciones, luego yo le copio en todo. Entonces ahora vamos al revés. Ahora yo soy el gato copión y tú tienes que armar una secuencia de pasos de, por ejemplo, la hora que te levantas, o la hora que comes, o la hora que duermes. O sea, buscamos una secuencia de conductas en particular, ordenamos con el niño cuál sería la secuencia y luego él me va diciendo los pasos y yo lo voy copiando.
podemos hacer un registro visual de una secuencia, que es algo similar a la secuencia de las sesiones que habíamos visto con los pictogramas. Podemos hacer esto también con el niño para la hora de dormir, la hora de hacer la tarea, la hora de comer, etc. El reto es que se le deja, porque al final de cada sesión se le encarga algunas actividades para que desarrolle durante la semana. En este caso, el reto sería dibujar una secuencia para la casa. Y ahí conversamos con los papás y les explicamos cómo pueden hacer una secuencia, por ejemplo, para la hora de dormir o a la hora de levantarse, y a través de imágenes el niño pueda hacer este juego con sus papás y luego seguir estas indicaciones, que le va a permitir favorecer la organización. Bien. La siguiente actividad que vemos a continuación es con tarjetas. Se puede trabajar tarjetas verdes, tarjetas rojas. La tarjeta verde dice bien, la tarjeta roja dice inténtalo otra vez. Implica que te equivocaste, tarjeta roja, pero ahora repetimos la indicación o puedes corregir el error. En este caso, yo te voy a decir ciertas cosas que debes hacer y tú tienes que escuchar. Como vemos, nuevamente estamos con seguir indicaciones, pero como jugando. Porque ese es uno de los objetivos principales o primeros objetivos a trabajar. Que me siga indicaciones o, como se diría, que me obedezca, que me haga caso. Si yo logro eso, y lo logramos no por amenaza, por enojo, sino a través del juego, de manera lúdica y entretenida, pues tiene más sentido para el niño poner atención, seguir indicaciones, porque termina siendo reforzante. Y sabemos que toda conducta que se refuerza o que obtiene algún tipo de reforzador se mantiene. Solo voy a hablar, no te voy a hacer señas y solo lo diré una vez, así que tienes que poner atención. Si lo haces bien, la tarjeta verde; si lo haces mal, lo intentas otra vez, tarjeta roja. Entonces le doy indicaciones, puedo tener una lista de distintas indicaciones entre cuestiones motoras, como tráeme esto, lleva lo otro, cuestiones incluso cognitivas, cuánto es 1 más 1, y así puedo ir de pronto de 2 indicaciones a 3 indicaciones, y quizás podemos aumentar a 4 indicaciones si es que el niño pues va avanzando adecuadamente. ¿Ya? Y vamos a ajustar el nivel, porque se esperaría que para los 6, 7 años pueda seguirme 3 indicaciones, pero algunos niños no lo logran. Entonces me quedo con 2 indicaciones y luego vamos persistiendo para que me llegue a 3 indicaciones. Y así. Decíamos primero, con movimiento se puede empezar con 2 consignas verbales. ¿Qué implica? Con movimiento quiere decir, para los niños con TDAH les suele encantar moverse, entonces yo le puedo pedir, me vas a traer un peluche y un zapato, ¿no? Que son cosas que pueden estar dentro de su casa, por ejemplo, en el mundo online. O si estamos en consulta, yo le puedo pedir, me vas a traer el plumón rojo que está en la pizarra, eso es una consigna, y vas a dar un salto. Son 2 consignas que implican movimiento, ¿sí? Entonces voy eligiendo actividades que sean pues lo más agradables para el niño de acuerdo a sus características. Luego, con útiles escolares, puedo tener una bandeja de distintos materiales escolares, colores, crayolas, plumones, etcétera, que tienen una variante de colores, y entonces ahí le puedo pedir, ¿no?, que me traiga tales materiales. Puedo tapar la bandeja, entonces ya se tiene que guiar de su memoria auditiva principalmente. Le puedo indicar, yo te voy a dar la consigna y tú la vas a repetir antes de buscar. Y cuando te des cuenta que ya lo sabes, me dices listo y yo destapo las bandejas. Entonces eso es un reto para detener la impulsividad, porque el niño va a tener que ser consciente, recordar si es que ha retenido la consigna, y recién ahí va, porque a veces no se dan el trabajo de repetirse la consigna y se lanzan a la actividad por su impulsividad, y en el camino se dan cuenta que no recordaron o no escucharon bien la consigna. Reconoce cómo le es más fácil o difícil. Al final, igual la autoevaluación. ¿Cómo te fue? No solamente se trata de si le fue bien o mal, sino más aún, si le fue mal, en qué te equivocaste, cómo lo puedes mejorar. Y si le fue bien, también, ¿no? ¿Y por qué te fue bien? ¿Qué cosa hiciste bien? De pronto el niño llegará a la conclusión, es que puse atención, repetí las indicaciones. Entonces él mismo va notando cuáles son las estrategias que lo ayudan a resolver mejor sus problemas, a concentrarse más, a obtener esos reforzadores pues, que todos deseamos.
Y en esa medida, porque eso es lo que queremos en el fondo, que se haga una generalización a la vida real de lo que yo he aprendido en el espacio artificial de lo que es la terapia. Voy a generalizar con más facilidad, uno, cuando repito estas actividades en casa, con mis papás, ¿no? Y dos, cuando soy consciente que estas estrategias me ayudan a resolver el problema y estas estrategias más impulsivas, por ejemplo, no me ayudan a resolver el problema. Vamos con otra. Preguntas mágicas tienen que ver con las autoinstrucciones, las autoverbalizaciones, con mayor énfasis. Antes de hacer una actividad, trabajamos con preguntas mágicas. Yo le explico, le doy las indicaciones, mira, tienes que, por ejemplo, un laberinto, ¿no? Este es un laberinto, tienes que llegar de acá al otro extremo. Y muchas veces el niño ya está, ¿no? Ni bien ve el laberinto, no espera ninguna indicación y ya quiere trazar. Entonces decimos, ok, vamos a trabajar con preguntas mágicas. Primero, ¿qué tengo que hacer? Y el niño tiene que explicarse o tiene que poder explicarme, en este caso es a sí mismo porque lo va a verbalizar, cuál es la indicación. ¿Sí? Esto es para detener esa impulsividad como mencionábamos. Lo segundo, ¿de cuántas maneras puedo hacerlo? Nuevamente estamos deteniendo la impulsividad, porque la impulsividad implica que yo creo saber qué es lo que tengo que hacer y bueno, a la de Dios, ¿no? Me lanzo a hacerlo sin realmente ser consciente si estoy usando la mejor estrategia o qué otras estrategias podrían darse. En cambio, cuando hacemos este tipo de actividades que podrían ser un poco frustrantes, pero hay que ponerle pues mucho humor, el niño empieza a abrir su mente a la flexibilidad y a buscar más de una alternativa para resolver un problema, porque en la vida es así, no existe solo una forma de resolver problemas, existen muchas. Y mientras más variedad tengamos, menos frustrante va a ser el hecho de que si no me funciona una, bueno, puedo intentar otra, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor? Ahí es donde yo elijo. La opción que considero que sería la mejor en este caso, la llevo a la práctica y finalmente, ¿qué tal lo hice? Nuevamente, autoevaluación. Estos entonces han sido algunos ejemplos de actividades cognitivas que se pueden hacer en el trabajo con los niños con TDAH, ¿ya? Si bien hay otros ejercicios de atención como pupiletras, juegos de memoria, laberintos, buscar semejanzas, diferencias, etcétera, sudokus, etcétera, son juegos válidos, pero no podemos pasarnos sesión tras sesión haciendo solamente este tipo de actividades sin estimular las estrategias cognitivas, porque da igual que cualquier persona podría comprarle una revista de pupiletras, de laberintos, ¿no? Para que el niño lo haga, y no por eso es que va a mejorar su TDAH, ¿se entiende? Igual se pueden usar estos recursos, como decíamos, pupiletras, en fin, pero ya entramos con técnicas, como hemos visto. Seguir instrucciones, detener la impulsividad, generar autoverbalizaciones, generar autoinstrucciones, generar autoevaluaciones de su propio desempeño. Ahí es donde estamos haciendo terapia. Con cualquier otro estímulo, incluso jugando fútbol, podemos hacer terapia si es que seguimos estas... si nos enfocamos en qué habilidades tenemos que reforzar en el niño a través de cualquier tipo de actividad lúdica. Bien, en las actividades emocionales, que es otro componente, vamos a ver algunas técnicas en particular. Ya decíamos que en todas las sesiones, al finalizar la sesión, terminamos con actividades de relajación. Estas pueden ser actividades de preferencia, de tensión-distensión, actividades musculares o que impliquen movimiento, en el caso de los niños con TDAH, porque si tú le dices solamente siéntate, cierra los ojos, respira, déjate llevar, suéltate, sienten más ansiedad, ¿ya? Porque en muchos casos su naturaleza es el movimiento, y tú le estás diciendo que haga algo en contra de su naturaleza y pueden generar un bloqueo o un rechazo a este tipo de actividades. Mientras más hiperactivo, más actividades de movimiento, incluso en la relajación. ¿Qué implica esto? He tenido niños muy hiperactivos donde hemos tenido que incluso trotar sobre la marcha 30 segundos o saltar con una cuerda 30 veces como para que bote toda la energía y luego recién a la colchoneta para que se relaje y funcione.
Pero no siempre son así súper hiperactivos, hay algunos que tienen un poco más de autocontrol, entonces actividades de tensión-distensión van bien. Por ejemplo, esta del gatito es simbolizar la tensión-distensión de brazos y hombros como si yo fuera un gato, ¿no? Quiere decir, soy un gato que está durmiendo y ahora me despierto y estiro mis brazos, ¿no? Entonces empiezo a estirar, estirar, soy como un gato que se estira, 5 segundos, 10 segundos y luego me suelto, me vuelvo a dormir. Es como un juego, no le estoy diciendo solamente ahora estira tus brazos, ahora mete tu cabeza, ahora estira tus pies, concéntrate en tu abdomen, porque eso puede ser muy abstracto. En cambio, si lo simbolizo como un animal, un objeto, eres una roca y te pones duro como una roca, ahora eres como un trapo y te relajas, un trapo que está flotando en la piscina, por ejemplo, y relájate. Entonces, eso le ayuda mucho más en la concentración, en el seguimiento de las indicaciones. Y práctica diaria y registro o automonitoreo. Entonces a los papás les facilitaremos un registro simple donde indica la conducta. Todas las noches antes de dormir practica su relajación. Y así se va chequeando y nosotros en la siguiente sesión vemos si se ha logrado o no practicar esta actividad, ¿ya? Y yo les garantizo, la verdad, que con la práctica de relajación diaria, además de los otros ejercicios, es suficiente una sesión a la semana de terapia, de que es 40 minutos más o menos por niño y 10 minutos con los papás para la asesoría, y los resultados se ven, se logran las mejoras, más aún cuando la familia la motivamos, la implicamos, la reforzamos también para que acompañe a su hijo. Entonces son estrategias que nos ayudan pues a organizarnos mejor y lograr los objetivos planteados. Luego vamos trabajando lo que es el reconocimiento de las emociones a través de los rostros y del cuerpo, ojo, porque los chicos reconocen los emoticones, ¿sí? Para las emociones, pero a veces no lo reconocen tanto en su cuerpo en general, cómo se pone el cuerpo cuando uno está triste o cuando uno está enojado. Entonces, lo podemos hacer en distintas actividades, no solamente con fichas, sino también frente al espejo. Yo me puedo poner una careta totalmente blanca para que no se vea mi cara, pero que a través de mi cuerpo yo pueda expresar las emociones. Tanto el niño como el terapeuta podemos ir alternándonos eso y hacerlo como un juego. Y es importante identificar cómo se pone mi cuerpo cuando me estoy experimentando una emoción, porque ahí yo puedo detectar las señales de alerta de que me estoy enojando, por ejemplo, que me estoy poniendo ansioso, y luego puedo usar ejercicios de relajación para calmar esa ansiedad. El termómetro de las emociones también es algo que se puede tener dentro de casa. Por ejemplo, ya se diseña, se manda a los papás imprime, para que el niño identifique cuán incómodo o cuán alta es su emoción. Si su emoción está fría, está tibia o está caliente. Y él puede identificar, sí, me enojé. ¿En qué nivel te enojaste? Estuve 5, ¿no? Si fuera furioso, el máximo nivel para un niño pequeño, ¿no? Para un niño más grande, de 7, 8, 10 años, podemos usar pues, una escala del 0 al 10, ¿no? Con mayores matices para identificar su estado emocional o la intensidad de su emoción. Entonces, eso, que identifique cuán intensa fue la emoción, le ayuda a poner las cosas en su lugar, porque a veces los chicos dicen, ay, sí, estuve muy enojado. ¿Y cuán enojado? 100. Digo, no, no hay 100, solo hay hasta 10. Ya, 10. Y esto entonces te enojó así, pero la otra vez también te enojaste por eso, por otra cosa. ¿Fue igual 10? Entonces tratamos de ayudarlo a que identifique con objetividad. Si fue 10, de pronto no fue 10, fue 8. Y hay otras cosas que lo enojan más, pero él lo está sintiendo como 10, cuando comparativamente con otra situación no fue tan intenso. El freezer del enojo es otra manera de detener la impulsividad, donde primero identificamos con el chico frases que podemos usar cuando siento que me estoy enojando y es mejor ponerme en stop, congelarme y decirme cosas como quédate tranquilo, cálmate, no es para tanto, olvídate, ya fue, déjalo pasar, no le des tanta importancia, primero tranquilízate, ¿no? Y entonces me puedo poner como un hielo y luego me voy derritiendo para que ya se me pase. El objetivo acá es detener la reacción, la impulsividad, que pueda relajar el cuerpo y que luego pueda pensar en soluciones.
viendo qué situación lo molestó, qué pasó, de pronto mi mamá me dijo que haga algo que yo considero que es injusto, pero enojado, reclamarle a mis padres, no voy a ganar nada, entonces mejor me calmo, luego converso con mis papás o le explico tranquilamente cuál es mi posición y ya se verá qué sucede. Identificando pensamientos chatarra es ya para los más grandes, 8 o 9 años en adelante, que implica darnos cuenta qué es lo que sucede en nuestras interpretaciones de las cosas, entendiendo que hay un pensamiento detrás de una emoción. ¿Cómo yo interpreto una situación? Me va a generar enojo o me va a generar miedo. Por ejemplo, no pude entrar a mi clase Zoom. Si yo pienso, ay, qué bueno, así puedo jugar a otra cosa, ¿cómo me voy a sentir? Posiblemente alegre. Si yo pienso, uy, me voy a atrasar, mi mamá me va a castigar, voy a sentir miedo. Si yo pienso, no es justo, esta computadora no funciona, me han dado la peor computadora del mundo, posiblemente voy a sentir enojo. Entonces, de acuerdo a cómo yo interpreto la situación, la emoción podría cambiar. Eso quiere decir que hay que identificar qué nos estamos diciendo, qué autoverbalizaciones o pensamientos tenemos para ver si vale la pena pensar las cosas de esa manera, si realmente es funcional, nos ayuda a pensarlo de esa forma, y si no es así, pues los identificamos como pensamientos chatarra, que son pensamientos que nos hacen daño, y entonces hay que tratar de cambiarlos por pensamientos más sanos, más inteligentes, más positivos, que vendrían a ser los pensamientos sí. Y así lo vamos haciendo con ejemplos, con situaciones que se le han podido presentar en el día a día, como que comentábamos, que no pudo conectarse a su sesión de Zoom. Y entonces de esta manera pueda él identificar y luego vamos escribiendo de qué otra manera podría hablarse frente a esa situación. Bien, ya vamos terminando con otra actividad emocional, pero que igual tomamos los recursos o las situaciones que se le presentan al niño en el contexto diario. Por ejemplo, en este caso, esto es una técnica cadena de consecuencias. A veces los chicos, uno le pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, ¿no? Pero yo por lo general le pido a los padres que antes de la sesión me manden un mensajito diciéndome qué novedades, ¿no? Si la casa sigue entera o ya se quemó o lo que fuera. Ya cuando te dicen, no, vamos bien, súper. Pero también suceden recaídas, ¿ya? Y eso se sabe en el proceso terapéutico y se le comenta a los papás, que pueda que el niño vaya mejorando, pero tenga una recaída. Es lo normal. Pero bueno, en esta cadena, digamos que el niño lo castigan, ¿ya? Y se queda con que me castigaron, no sé, pasó esto, y se queda molesto porque lo castigaron, y le parece injusto que lo castigaron. Entonces lo que queremos es que él sea consciente de su comportamiento. Así es que vamos a revisar con él paso a paso qué cosas sucedieron que nos llevaron a esta consecuencia final, castigo. Nosotros sabemos que los papás no te castigan de la nada, pero decirle así de frente, seguramente algo hiciste y por eso te castigaron, es como que el niño podría sentir que estamos del lado de los papás, ¿no? Lo que queremos hacer, vamos a ser investigadores, vamos a ver qué cosas fueron sucediendo antes del castigo, que quizás nos ayude a entender dónde está el problema. Entonces acá en tiras de papel, ¿no? Lo podemos hacer si es en presencial, en tiras de papel, que es más simbólico, y si es en online, pues lo vamos haciendo en un PowerPoint o en la pizarra de Zoom, vamos escribiendo paso a paso lo que sucedió. Dice, mamá me dice que haga la tarea. Vamos primero a la más larga, ¿ya? Porque esta es la primera, que es la que está a la derecha, es la más larga, es la primera respuesta, y la segunda es el cambio. ¿Qué pasaría si yo hago el cambio? Entonces, aquí ya mis consecuencias son menores. Empezamos en el amarillo. Mi mamá me dice que haga la tarea. Yo le digo que la voy a hacer después, que ahora no gracias. Entonces mi mamá me insiste, ¿no? Yo le pregunto, claro, ¿no? ¿Qué pasó? Mi mamá me dijo que haga la tarea. ¿Y hiciste la tarea? No, yo le dije que después, que estaba cansada. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo tu mamá? Mi mamá me insistió. Y después, le dije que estaba cansado, que no tenía ganas, ¿no? Mi mamá me dice que entonces que la Miss te ponga C. Ahí yo me asusté y me puse a hacer la tarea. ¿Y tu mamá cómo estaba? Estaba enojada. ¿Y tú cómo te sentías al hacer la tarea? Hice la tarea, pero estaba de mal humor. Ok, esa es la cadena. ¿Te das cuenta? Entonces ahí revisamos con el niño, ponemos sobre la mesa, ¿no? ¿Te das cuenta qué pasó? ¿Por qué tu mamá se enojó?
Porque eso era lo que él me dijo, ¿no? Al inicio, mi mamá estaba enojada, y ya, pues acá hicimos la cadena y nos dimos cuenta por qué se enojó. Entonces sí, porque yo le contesté así. Ajá, él mismo toma conciencia, eso es lo que queremos. Bien, ¿qué te parece si cambiamos la situación y vemos qué hubiera pasado si hubiera reaccionado de otra manera? Mi mamá me dice que haga la tarea. Yo dije, ya mamá. Mi mamá estaba tranquila. Hice mi tarea tranquilo y me fui a dormir. Entonces, uno, que la cadena ya no es tan larga, y otro, que cómo se dan las emociones son más agradables. Eso implica entonces concientizar sobre las consecuencias de sus propias acciones y pensar en otras alternativas para evitar el conflicto. Luego podemos engrampar las cadenas con el mismo niño, ¿no? Y simulamos pues que estas cadenas de consecuencias me vuelven un prisionero de mis reacciones y no me dejan sentirme bien. Así es que simbólicamente podemos romper las cadenas. En general sí, tratamos de llevarlo a eso, rompe las cadenas, reaccionemos de otra manera y botamos al tacho de basura la cadena, y en cambio la cadena positiva sí se la lleva y la cuelga en su casa para que recuerde que sus reacciones traen consecuencias y es mejor tener reacciones positivas, favorables, para tener consecuencias favorables. ¿Bien? Entonces esa es una, hasta aquí ha sido un viaje explicándoles algunos aspectos fundamentales en lo que es el trabajo con niños en TDAH. Hay mucho más en realidad, esto es parte de un curso, y en ese sentido, si estás conectado a este webinar, estoy segura que te interesa trabajar o tener estrategias a la mano para poder intervenir más favorablemente con los niños con TDAH. Y si te gustaría aprender un poco más al respecto, pues te invitamos a este curso de especialización que estamos dictando en CDI, cuya fecha de inicio lo vas a ver ahí publicado cuando inician las clases, y vamos a abordar de manera más específica a los componentes que hemos ido conversando ahora, tanto por mi persona como por otros docentes invitados. ¿Qué cosas vas a aprender? Se va a profundizar lo que es la conceptualización del TDAH. Ahora lo hemos visto así como una pincelada bastante rápido, hay mucho más que decir al respecto. Mientras más entendamos nosotros el TDAH, pues mejor actitud y mejores herramientas también para abordarlo. Vamos a conocer más sobre los instrumentos diagnósticos para el TDAH, tanto en la presencialidad como en lo online. Igualmente lo que es la organización del plan de intervención terapéutico, todas las cosas que hay que organizar, el folder de terapia, cómo se trabaja, todo esto. Y luego las técnicas cognitivas y conductuales, más detalladas, más técnicas, así como técnicas emocionales y sociales también, porque acá hemos abordado hasta la parte emocional, pero en la parte social, en lo que es interacción con el compañero, pues también se requieren habilidades que a veces por la impulsividad y la inmadurez no se han logrado estimular favorablemente. Finalmente, pues vas a tener sesiones de asesoría en vivo, tanto por mi persona como por otros docentes invitados. Muchas gracias por tu atención y por tu interés. Ya les dejo esta frase que para mí es un motor en el trabajo con estos niños: crear mejores estrategias para potenciar sus habilidades y ayudarlos a que aprendan a superarse. Las personas con TDAH siempre van a tener TDAH. Si no son detectadas oportunamente y no son ayudadas profesionalmente, van a devenir en problemas mucho mayores. Incluso personas con problemas de pareja, cuando uno empieza a hacer la evaluación, a profundizar en su historia, de pronto resulta que es TDAH. Obviamente siempre lo fue, y ese es uno de los motivos por los cuales no logra de pronto manejar sus emociones dentro de las relaciones de pareja. Y así se hace más complicado si no se da la ayuda oportuna. Por eso es que se difunden diversos cursos para que como profesionales sepamos detectar, ayudar oportunamente y prevenir que estas dificultades se agraven, ¿ya? Si tienen consultas respecto a las inscripciones, déjenos sus comentarios, sus correos, y el equipo de CDI se pondrá en contacto con ustedes. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.